doctor Juan Manuel Sáenz. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor, Cristian, un gusto saludarlos al Master Control y a todos los oyentes de Halcón Radio. Bueno, ¿cómo le ha ido estos días? Ya tiempo sin vernos, ya casi una semana. Pues es que ha habido harto trabajo, comenzando a las 7 de la mañana, reuniones que son inaplazables. Entonces me ha impedido acudir a esta cita tan interesante cada mañana. Claro, lo extrañamos y lo extraña nuestra audiencia, doctor Sáenz. ¿Cuál es el tema? ¿Con qué se viene para hoy con todo lo que ha ocurrido y todo lo que está ocurriendo alrededor de todos los colombianos? Pues bien, el título 4 de la Constitución Política de nuestro país nos habla de la participación democrática y los mecanismos de la participación democrática y los partidos políticos. Y el artículo 103 nos dice que son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Pues bien, esto es importante porque anoche el presidente, bastante enojado y molesto, salió a hablarnos, a criticar al Congreso de la República, diciendo que esto es una dictadura y que se le han opuesto y le han bloqueado todas las propuestas de reforma que él ha presentado al Congreso de la República. Y que si el Congreso de la República tiene esa posición, pues ha convocado a una protesta social para obligar al Congreso de la República a aprobar esas mentadas reformas. Eh, Quisiera dividir esta intervención en dos aspectos. El primero, definir qué es una consulta popular y entender un poquito qué es la reforma laboral, que es el florero de Llorente, para empezar esta disputa entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pues la consulta popular no es otra cosa que el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, le solicita al pueblo de la República, le solicita autorización al Senado de la República para que le pregunte al pueblo si respalda o no una decisión de trascendencia nacional de ese gobierno. Entonces, es muy importante esto porque la pregunta que emerge es, ¿por qué no un plebiscito? ¿Por qué no un referendo? ¿Por qué tendría que ser una consulta popular? Pues bien, es que al presidente no le alcanza el tiempo para convocar un plebiscito ni a un referendo porque tiene que ser de aprobación legislativa. Tiene que haber una ley de la República convocando a un plebiscito o a un referendo. Y eso los tiempos ya no le alcanzan. Estamos en marzo, la legislatura se acaba ahorita el 20 de junio y tendría que esperar toda esta legislatura, la segunda legislatura del año 2025, y no le alcanzaría el tiempo para tener una ley de la República convocando a eso, partiendo de la base que no tiene las mayorías en el Congreso. Entonces, si no le aprueban la reforma, las reformas laborales ni de la salud que están siendo de iniciativa del gobierno y que están siendo debatidas en el Congreso de la República y no tienen las mayorías para ser aprobadas, pues muchísimo menos para que le aprueben una ley convocatoria de un referendo. Entonces, se la juega por una consulta popular y entonces le va a preguntar al pueblo qué le preguntaría. Entonces, usted aprueba la reforma laboral, señor pueblo, y entonces nos van a presentar la normatividad o los artículos que van a aprobar, pero eso no es una ley. Que sea obligatoria, sí, pero para que tenga efecto jurídico en Colombia, tendría que haber una ley que la apruebe. Entonces tendría que volver al Congreso. Ese respaldo, esa iniciativa tendría que volver al Congreso para que sea aprobada como ley, porque si no, entonces, ¿cómo se podría cumplir? Si es que hay una cosa que nos enseñan en derecho que se llama la pirámide de Kelsen. No sé si usted alguna vez lo ha escuchado, y es que es una pirámide normativa. Entonces, en la cabeza de la pirámide está la constitución política y debajo de eso está la ley, debajo de eso están los decretos ley, debajo de eso están las ordenanzas, acuerdos y resoluciones y demás. Entonces, en la cabeza está la constitución y sigue la ley. Entonces, si aprueba la consulta popular y supongamos que la convocan y el Senado, donde se le han hundido las reformas al gobierno de la República,
le aprueba esta consulta popular, supongamos que se la aprueba, en algún punto sale a la consulta, nos llaman a elecciones, nos llaman a votaciones, y entonces, listo, aprueban, supongamos que aprueban favorablemente el pueblo, aprueba esa consulta popular, lo que las preguntas que le dice, que le hace, que nos hará el gobierno, y ¿qué va a pasar? Pues es que no tendría ninguna otra salida que volver al Congreso de la República para que el Congreso ciegamente apruebe un proyecto de ley. Eso es lo que él está tratando de hacer, pues eso es completamente absurdo, eso no va a tener ninguna fuerza de ley, ni va a tener ninguna coercitividad, ni nada por el estilo. Lo que está haciendo allí es una amenaza al poder público del legislativo, diciéndole que si no le aprueban lo que él quiere, entonces va a incendiar el país y se va a hacer respaldar de las comunidades indígenas para lograr una presión social y económica y política al Congreso de la República para que apruebe algo. Yo realmente no veo que utilizando ese mecanismo de participación ciudadana pueda lograr que se expida una ley en Colombia que reforme el Código Laboral o una ley estatutaria que modifique el sistema de salud en Colombia. Realmente lo veo completamente desorientado, desubicado, y ha perdido las mayorías en el Congreso, y eso no se llama una dictadura, se llama una democracia, porque es que en Colombia existen las ramas del poder público y él no es el dueño ni el director de la rama judicial ni el director del poder legislativo. Desafortunadamente en Colombia no existe un sistema parlamentario, y aprovecho para decirles a algunos periodistas que llaman a los congresistas parlamentarios, pues no son parlamentarios, son congresistas. Hay una diferencia muy grande entre un congreso y un parlamento. Entonces, yo lo que veo es un presidente de un gobierno desubicado, desorientado, tratando de hacernos matoneo, amenazándonos de un levantamiento social que, dicho sea de paso, Gustavo Petro fue el que utilizó en el año 2021 para tratar de desestabilizar el gobierno de Iván Duque. Pero no quiere decir que él lo haya, que haya sido él el líder de ese levantamiento social. Recordemos que salíamos del 2020 de la pandemia, o estábamos en plena pandemia 2020-2021, y había una gran crisis económica y social en este país que aprovechó el entonces senador Gustavo Petro con Gustavo Bolívar para financiar una protesta social de las primeras líneas que hoy él mismo les dio la espalda porque muchos de ellos han sido condenados y no han podido salir en libertad como les prometió. La duda que yo tengo de la parte periodística, no estoy ni de un lado ni del otro, sino que desde anoche y desde el momento que el presidente pues comenzó a mostrar su disgusto, pero muchos de sus colaboradores, porque vimos la mayoría que lo acompañaron anoche, pues hay de todas partes, que el campesino, que el trabajador, y están trabajadores que están al servicio de la presidencia de la República y pues los acomodaron ahí para que mostraran su inconformismo por lo que ha ocurrido. ¿Qué tiene de bueno la reforma laboral y qué tiene de malo que el Congreso no la pasa? Pero hay quienes dicen, por ejemplo, los empleados del SENA en este momento están haciendo una jornada de protesta. Ayer estuvieron allí en el Congreso y entonces ellos dicen, apoyamos la reforma laboral. Seguramente ya la leyeron, la conocen, la analizaron. Yo no creo que nadie la haya podido analizar aparte del Congreso y lo que hizo y lo que presentó el presidente de la República. No creo que un bogotano del común se haya sentado a estudiar la reforma laboral y analizarle esto es bueno, esto es malo, sino que sencillamente le dijeron apóyenla y entonces dice la apoyamos y después nos arrepentimos. Yo creo que eso podría pasar. Usted que si es estudioso que ha analizado qué es lo bueno y qué es lo malo de la reforma. Bueno, tengo que decirle que la reforma laboral que presentó el gobierno tiene unos aspectos muy interesantes. De hecho, alguna vez los tratamos en un episodio de Primer Sorbo de la Mañana relacionado con el empleo agrícola o de los trabajadores agrícolas. Entonces, resulta que en Colombia existe un gran vacío normativo. Si usted mira ese código laboral, pues es un código laboral bastante vetusto. Sin embargo, a pesar de lo antiguo que es, pues
Colombia es uno de los países que más ha adherido a todas las resoluciones y convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, y nuestro sistema laboral es uno de los más garantistas que existen. Sin embargo, y pese a que todo lo que acabo de decir es real, es cierto, ahí existen algunos vacíos, y existen vacíos relacionados, por ejemplo, con el trabajo agrícola. El trabajador agrícola, pues se le remunera, la costumbre es por jornales, y el jornal se le coloca pues de la nada. Es como, pues, ¿cuánto vale el jornal hoy? Le doy 40.000, le doy 30.000, le doy 20.000, le incluyo el almuerzo. O sea, no existe una regulación respecto del trabajo agrícola que en buena hora esta reforma laboral traía. Segundo punto, hay unas prácticas, de los empleadores, que utilizan los contratos a término fijo inferior a un año para renovarlos y renovarlos y renovarlos, y con eso postergar, al trabajador, o postergarle un periodo de prueba indefinido al trabajador. Entonces, le pongo el ejemplo: hay empresas que contratan a los trabajadores a un contrato a término fijo inferior a un año de 3 meses, y se lo renuevan por otros 3 meses, y se lo renuevan por otros 3 meses. Entonces, quiere decir que en un año esta persona estuvo, pues si no se portó bien, entonces no le renuevan el contrato. Entonces, prácticamente es un periodo de prueba. Ese contrato de 3 meses se convierte en un periodo de prueba, no en un contrato de trabajo, y ahí hay una violación a la estabilidad del trabajador. Y eso es una realidad, y nosotros en esta firma de abogados pues hemos criticado bastante esas prácticas, y han sido demandadas ante la jurisdicción ordinaria, y afortunadamente los jueces de la República nos han dado la razón en las circunstancias en que hemos litigado esos casos. También hay unas situaciones de jornada laboral que trae esa reforma laboral, relacionado con el comienzo de la jornada nocturna, porque la jornada nocturna pues no comienza a las 6 de la tarde en Colombia como debería empezar, sino comienza más tarde. Entonces, allí podría haber en la actualidad, a los trabajadores que prestan sus servicios en horario nocturno, pues podría haber una erosión del ingreso que tiene ese trabajador, o ese ingreso salarial que tiene ese trabajador, que definitivamente va a impactar pues la liquidación no solamente de sus salarios, sino de sus prestaciones sociales y demás. Entonces, es cierto que la reforma laboral trae unos puntos muy interesantes, bastante interesantes. ¿Cuál ha sido la controversia? Y en esto tengo que, manifestar lo positivo de la reforma laboral. O sea, no se trata acá tampoco de oponernos ciegamente y tontamente a las cosas que hace el gobierno, sino se trata también de resaltar, las cosas positivas que hace. Y le quiero decir que uno de los lunares que trae esta reforma, laboral, que están tramitando en el Congreso, es lo que tiene que ver con las pasantías de los trabajadores del SENA. Entendemos que el SENA nos presta un servicio muy importante a la sociedad de capacitación, y entonces aquí hay unos trabajadores, unas personas que están en formación y que pueden ser contratados por las empresas para que realicen sus pasantías. En la actualidad no se les paga el salario completo de un trabajador, sino se les paga menos. Y esas prácticas que son medianamente remuneradas, pues entonces existe una violación a los derechos del trabajador, porque independientemente de que esté en formación o no, pues tiene que recibir el salario completo, porque pues eso es un mínimo mínimo, el salario mínimo es el salario mínimo. No puede haber una discriminación entre los que están estudiando y los que no, y los que son trabajadores que tienen, la práctica, pero no tienen la teoría académica o la formación académica. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas empresas se apoyan de esos pasantes, de esas personas, esos estudiantes, para pagar menos los salarios y no contratar mano de obra, pues ya calificada, graduada, con todos los requisitos, formales. Entonces, se han aprovechado de eso, de esas pasantías de los trabajadores, de los estudiantes del SENA. Entonces, eso genera un gran ruido en los empresarios, porque dicen, claro, se nos va a aumentar el costo de producción, lo cual es absurdo completamente. No habría por qué tener esa connotación, claro, porque pues si usted nos trae a un empresario que tiene 5.000 trabajadores, y lo lleva a perspectiva, pues primero no tendría por qué hacer eso, porque para la cuota de los pasantes del SENA no son los 5.000 trabajadores, tiene que haber un porcentaje solamente.
es que las empresas en Colombia que tienen ese nivel de volumen de trabajadores, pues también reciben bastantes ingresos y también reciben bastantes utilidades de esa venta, de esa comercialización de los productos que producen. Entonces no habría tampoco por qué pensar que eso les va a afectar los estados financieros y les va a disminuir la utilidad. Y si la reduce, pues no pasa, no, tampoco es grave, porque al final del día, si tú le pones más dinero al trabajador en el bolsillo, pues el trabajador lo que va a hacer es consumir más. Y al consumir más, pues va a haber más movimiento en la economía. Entonces, compra más productos y la empresa va a producir más y va a vender más, ¿sí? Entonces, cuando se vende más, pues se genera una utilidad más alta. Entonces, esas son las controversias y los choques que estamos viendo es que al parecer el gobierno no le ha hecho las consultas y no ha tenido en cuenta los conceptos de los empresarios para tomar decisiones de modificar esa reforma laboral. Entonces, aquí, claro, estamos frente a unos poderes, del poder, estamos viendo al poder público enfrentado, tanto el ejecutivo como el legislativo, y más adelante va a intervenir la Corte Constitucional seguramente y se va a pronunciar respecto de eso cuando si llegaran a aprobar esas leyes sobre la constitucionalidad o no de esas leyes. Pero lo que les quiero decir es que la propuesta que hace el gobierno de solicitar es acertada, porque es que esa decisión no depende de aprobar la ley, no depende del gobierno, sino depende del Congreso. Entonces, ¿de qué le sirve al presidente que le digan en una consulta popular que sí, si no va a poder obligar al Congreso a que expida una ley? Porque es que eso sería completamente inconstitucional. Entonces, lo que podría hacer el presidente es pedir que le respalden una decisión de carácter nacional que va a tomar el gobierno. Por ejemplo, decretar un estado de conmoción interior, la guerra exterior, eh, crear digo yo, cualquier otro tipo de decisión de carácter netamente gubernamental, sí se valdría la pena llevarla a la consulta popular. Pero como depende del Congreso, mi perspectiva jurídica no debería ser una consulta popular, sino un referendo. Pero tampoco le alcanzan los tiempos al gobierno y tampoco tiene las mayorías. Entonces, en esa discusión, en esa disputa es la que estamos en este momento. Si es una reforma que tiene cosas buenas, ¿en dónde podrían estar los micos? ¿En dónde podría estar lo que ha encontrado para la negativa del Congreso de la República? ¿O es una guerra política, es una guerra de poder? No le vamos a aprobar, es que el presidente, y entonces la hunden. ¿Dónde están los micos? ¿Dónde está lo que no les gusta? Pues yo no podría decir que la ley tiene micos, hasta el momento no hay. El mico significa, es una palabra, es una expresión popular para decir que el texto normativo de una ley no es coherente, sino que regula cosas adicionales que no tienen nada que ver con el tema. Entonces, reforma laboral. Vamos a modificar el Código Sustantivo de Trabajo y aparece al final del artículo diciendo, y se crea el impuesto para la renta del 25%. Pues esa incoherencia es lo que se ha llamado como un mico, que lo aprueban dentro de una legislación, dentro de un texto normativo, pero que no tiene nada que ver y que puede impactar otras situaciones y que no fue debidamente discutido y no tiene por qué hacer parte de allí, de ese texto legal. Entonces, no se trata de micos, se trata más bien del ambiente político que existe en el Congreso. Recordemos que el ministro del Gobierno del Interior hoy es Armando Benedetti. Recordemos que en esa misma comisión séptima se cayó la reforma a la salud y se ha venido cayendo las reformas en el Senado de la República porque el gobierno no tiene mayorías políticas en el Senado de la República, como si las tiene en la Cámara de Representantes. ¿Y cómo se busca una mayoría? ¿Cómo se logra una mayoría? Pues a través de consensos. Entonces, habría que hablar con los senadores de la República que se están oponiendo, que presentaron esa propuesta negativa, a decir por qué se están oponiendo, por qué la quieren archivar
y qué podría modificar esa reforma laboral o qué podría modificar ese texto normativo para poderlo ambientar o cómo podrían convencerlos políticamente hablando. Y recuerde que para convencer a un congresista, pues decía abro comillas, decía un exministro de Hacienda, que había que repartir la mermelada en toda la tostada. ¿Sí? Entonces, habrá que ver cómo los incentivan. Para eso se robaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en las elecciones del año pasado, para aprobar la reforma pensional y pasarla, ¿sí? Porque pues allá fue que saquearon esa Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, saquearon todo ese dinero y mágicamente aprobaron la reforma pensional. Pues bien, desafortunadamente son las prácticas políticas de nuestro Estado y entonces habrá que ver qué movimiento hace el gobierno de la República para convencer a nuestros honorables senadores de que eso funciona o no. Ahora, el pecado de pronto de la reforma laboral es que es de iniciativa del gobierno, no es de iniciativa legislativa. Entonces, de pronto eso le choca el protagonismo político, le choca a eso. Entonces, yo solamente hago una radiografía, es mi opinión respecto de los asuntos políticos que se están moviendo y quisiera dejarle a nuestros oyentes las herramientas jurídicas para que pues consulten y puedan crear una opinión objetiva respecto del tema. Entonces, leerse el artículo 104 de la Constitución Política, la ley 1757 de 2015, la ley 134 de 1994, con las cuales pues nuestros oyentes pueden profundizar en estos temas y realmente generar una opinión objetiva, real de lo que está pasando con la consulta popular y con el mal llamado choque de trenes del poder público, del gobierno y del ejecutivo y del legislativo. Oiga, doctor, en medio de todo lo que está ocurriendo y lo que ha pasado, me he enterado que usted, a raíz de lo que ocurre y usted quiere defender los intereses de los colombianos, que se está como comenzando a cocinar su paso por el Congreso de la República. ¿Es cierto esto? Pues Héctor, es muy prematuro para comenzar a hablar de campañas y demás. Lo cierto es que siempre ha sido nuestro interés participar en esos asuntos del poder legislativo. Resulta que la ley es lo que consagra los derechos. La Constitución y la ley consagra los derechos. Sin esa pirámide normativa existe los derechos consagrados en esos dos grandes normas jurídicas, la Constitución y la ley. Entonces resulta que uno que es ciudadano de a pie y quiere hacer valer sus derechos ante un juez, pues tiene que buscar es la ley y argumentar con ley que una persona tiene un derecho, el derecho a la salud, a la educación, etcétera, y lograr que un juez te respalde en esa pretensión o que te conceda esa pretensión de proteger tus derechos. Y entonces vemos que en este país estamos pasando situaciones muy complejas y requerimos de la intervención de las personas que durante años hemos ejercido el derecho con toda la probidad y decencia y ética y queremos participar de esa configuración legal. Hoy, hablando del tema de la reforma laboral, pues, ¿por qué no la aprueban? Entonces, imagínense, pues si le conviene al país y unas personas prefieren sus intereses personales y políticos y económicos y deciden rechazar una ley simplemente porque no les conviene en su aspecto económico o político, no podría decirlo porque no conozco por qué esos 8 senadores votaron negativamente, algo que le conviene al país, que en principio yo como ciudadano de pie entiendo que le conviene, y ojo que no soy petrista ni uribista ni nada de esas cosas, pero entiendo como ciudadano porque sé leer y entonces entiendo lo que dice allí. Entonces, ¿por qué unos senadores que supuestamente representan la voluntad del pueblo, que tienen un mandato, entonces interponen sus beneficios personales en lugar de los nacionales, de los de la soberanía nacional popular que tenemos en Colombia? Entonces, esa sería mi razón de ser, de querer participar en esas discusiones políticas en el Congreso y al final del año, si Dios lo permite, propondremos nuestro nombre a, a la decisión de los colombianos, de los bogotanos, si deciden apoyarnos y interceder por mí para que yo pueda ser parte de ese Congreso de la República y representar
un grupo social que defienda la Constitución y la ley y los derechos de los bogotanos. Necesitamos un congresista amigo que nos explique y que nos haga entender todo lo que está ocurriendo por allá. Y entonces ya sabemos para nosotros explicarle a nuestra audiencia qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en el Congreso y qué más sale de por allá cuando están legislando. Oiga, doctor, pues estaremos muy pendientes de lo que usted decía, de lo que vaya a hacer en ese aspecto. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Para mí es muy importante continuar aportando un grano de arena para que nuestros oyentes, los oyentes de Halcón Radio, conozcan un poco más de los temas jurídicos de carácter nacional y local que son relevantes. Si así bien lo permiten ustedes, seguiré siendo parte de este equipo de Primer Sorbo de la Mañana durante el tiempo que Halcón Radio me lo permita. Claro, es que si usted no está acá, mejor dicho, el flyer comienza a fallar. Entonces, menos uno, no queremos menos uno. Queremos que esto se multiplique. Doctor, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Un feliz día para todos. Éxitos en este glorioso día. Y saque sombrilla. Sí, toca llevar la sombrilla hoy. Feliz día.